Bien, entonces la orquitis, ¿no? Es según la currícula es el tema que vamos a desarrollar. Sin embargo, vamos a ver que eh, va un poco más allá de lo que es la orquitis en sí, ¿no? Antes de hablar de la parte en sí patológica, vamos a recordar algunos aspectos. A ver. Ahí está. Unos aspectos del desarrollo del testículo, ¿no? Que es el órgano afectado en esta enfermedad. Entonces, recordar que los testículos, pues, son las gónadas, ¿no? Son órganos, pues, intraabdominales en su desarrollo embrionario y que digamos, con la evolución de los mamíferos, se ha visto, pues, que la gran mayoría de estos va a buscar un lugar extraperitoneal, ¿no? Para poder alojarse y terminar, digamos, siendo un órgano funcionante, ¿no? La mayoría de los mamíferos, ¿no? Están alojados, pues, a nivel del canal inguinal y otros tienen un saco especializado, ¿no? En la especie humana, ¿no? Ese saco especializado es el escroto. Entonces vemos que a las 10 semanas, pues, acá podemos diferenciar, ¿no? De la gónada, el conducto de Wolf, conducto mesonéfrico de Wolf y el conducto de Müller por acá. Entonces, ese conducto de Wolf van a ver como que se enrolla acá en la gónada y esto va a dar origen a lo que es el epidídimo, ¿no? El conducto deferente. ¿Ok? Ahí está más o menos a estas 15 semanas, una estructura que se llama el gubernaculum, ¿no? Va a sufrir, digamos, una especie de una reacción de hinchazón, ¿no? Que le llaman, que no es más que un acercamiento hacia el anillo inguinal, ¿no? Hacia el anillo urogenital. Y a partir más o menos ya de las 28 semanas, ¿no? 25, 28 semanas, va a empezar el descenso, ¿no? Desde acá, desde el peritoneo, hacia el canal inguinal, ¿no? Guiado por el gubernáculo y en dirección, pues, hacia el escroto y que finalmente cuando ya el producto está a término, ¿no? Ya por las 35, 37 semanas, va a llegar justamente el saco escrotal, ¿no? Y se va a fijar ese gubernáculo ahí a nivel del escroto. ¿Ok? Eso está mediado, se creía antes que todo ese descenso del testículo era mediado solamente por la testosterona, ¿no? Pero en estudios posteriores, ¿no? Ya en la década del 90, se vio pues que va en dos fases, en dos pasos, ¿no? Desde la parte del anillo urogenital hacia la región inguinal, es coordinada, estimulada por esta hormona de acá, ¿no? La hormona similar a la insulina, insulin-like, tipo 3, que va a ser la principal hormona, ¿no? Que va a hacer posible justamente esta reacción del gubernáculo de acercamiento hacia acá. Y el descenso posterior, ¿no? Ya, como decíamos, alrededor de las 25 30 semanas, el descenso, allí sí, de la región inguinal hacia el escroto, eso sí va a estar mediado por la testosterona, ¿no? ¿Ok? Bien, un poco la anatomía, entonces, ese saco justamente que ha descendido, ¿no? Todo ese testículo
guiado por el gubernaculum, va a ser pues también una evaginación de las capas del peritoneo, de las capas musculares, ¿no? Que van a formar pues estas capas también del escroto, ¿no? Las fascias, ¿no? Acá vamos a ver que este músculo está del anillo inguinal, ¿no? Hacia el testículo, ¿ok? Lo ven ahí, ¿no? Este de acá viene hacia el cremaster, ¿no? Ese músculo cremaster. Y el testículo va a estar rodeada, pues, de la túnica vaginal, ¿no? La túnica vaginal, que va a rodear al testículo, digamos, la capa que va a ir descendiendo del peritoneo. Claro, ya después pues viene la parte del mismo escroto, ¿no? Que está compuesto por el darto, por la piel, ¿no? ¿Ok? Recordar que pues esto es irrigado, ¿no? Por la arteria testicular y drena a través de este plexo venoso, plexo pampiniforme, ¿ok? Y pues también por acá vamos a ver que va a discurrir lo que es el conducto deferente, ¿no? Conducto deferente que va a ir hacia la parte abdominal y finalmente va a desembocar en lo que son, uniéndose con las vesículas seminales, forman los conductos eyaculadores y van a drenar justamente a nivel acá de este órgano que es la próstata y acá al centro que se encuentra la uretra prostática, ¿no? Entonces, a través de digamos, los espermatozoides van a salir, ¿no? Desde acá del testículo, por conducto deferente, conductos eyaculadores y van a salir acá a nivel de la uretra prostática, ¿ok? Las vesículas seminales son las principales glándulas accesorias que van a formar el líquido seminal, ¿no? Entonces, por acá justamente también va a salir toda esa secreción del semen. Finalmente, pues, para la parte externa, ¿no? Por la uretra peniana, en este caso que es esta de acá. Importante que se entienda esto porque justamente las infecciones, muchas van a provenir de acá, ¿no? Que es, las infecciones provienen, digamos, por diversos agentes, por diversas noxas, van a entrar hacia la parte del testículo vía retrógrada, ¿no? O sea, viene entre el germen, y a través de los canalículos, pues van a migrar, ¿no? Los gérmenes y van a llegar hacia la zona del testículo, el epidídimo, ¿ok? Entonces, un poco más detallado la anatomía de este testículo, ¿no? Vamos por acá. El testículo está rodeado de una túnica blanquecina, ¿no? Que es la túnica albuginia. Esta va a irradiar septos, ¿no? Y entre esos septos van a estar los túbulos seminíferos, ¿no? Los túbulos seminíferos. Esta es la red de testis. Y va a formar acá lo que es el epidídimo. Vamos a ver que este epidídimo tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola, ¿no? Esta es parte del epidídimo. Y de acá, pues, va a proyectarse ya lo que es el conducto deferente, ¿no? Ok. Avanzamos entonces. Es un poco lento esto. Ok. Y viendo, digamos, un poco más en la parte, pues, del túbulo seminífero, en la parte, digamos, microscópica, histológica, recordar que estos túbulos seminíferos contienen a lo que son las células germinales, ¿no? En sus distintas fases de desarrollo, de las espermatogonias hasta ya las espermatozoides, ¿no?
acá vamos a ver que entre estas columnas tenemos algunas células que están, digamos, en las que se apoyan estas células germinales, ¿no? Que son las células de Sertoli, las células sustentaculares o de Sertoli, ¿no? Que van a tener una función importante en la preservación de estas células espermáticas. Estas van a formar la barrera hematotesticular también, entre sus funciones, la cual pues va a impedir que se generen ciertas reacciones inmunológicas autoinmunes, ¿no? Contra estos espermatozoides, ¿no? Entonces, forma la barrera hematotesticular. Acá vamos a diferenciar también el tejido intersticial a unas células intersticiales, también conocidas como las células de Leydig, ¿no? Que son las encargadas de producir la testosterona. Entonces, si tenemos pues problemas a nivel de testículo, entender que van a alterarse los túbulos seminíferos, las células germinales y por ende pues la parte también reproductora, la parte de fertilidad, ¿no? En el varón. Entonces va a ser una de las consecuencias en este tipo de enfermedad, ¿no? Y por último, bueno, la parte, recordar fisiología, ¿no? El eje hipotálamo, hipoficiario, gonadal. Entonces, el hipotálamo secretando la GnRH hacia la adenohipófisis y esta secreta FSH y LH, ¿no? Que va a actuar sobre la LH, sobre las células de Leydig, células intersticiales, para producir testosterona, y la FSH sobre la célula de Sertoli, ¿no? Que también va a producir algunas hormonas como la inhibina, ¿no? Que va a inhibir justamente este ciclo de acá para hacer la de Sertoli. Bien, entonces vamos a ver ahora en sí la enfermedad, ¿no? De la orquitis, que es la inflamación del testículo, ¿no? Digamos, la orquitis, como su nombre lo dice, viene del término orco, de testículo, entonces la inflamación del testículo, pero esta inflamación del testículo muchas veces va a ir acompañada también de inflamación del epidídimo, ¿no? En la mayoría de casos. Entonces, este cuadro se va a conocer como una orquiepididimitis, ¿no? Entonces, causa de dolor, hinchazón, que generalmente viene a ser unilateral y tiene un curso relativamente agudo, ¿no? Existen orquiepididimitis agudas, ¿no? Y crónicas también. Puede afectar a cualquier etapa de la vida, ¿no? Desde los más pequeñines, ¿no? En los primeros años de la vida, adolescentes, adultos, ¿no? Adultos mayores. Y recordar que esta inflamación del testículo forma parte del diagnóstico diferencial de lo que es todo el síndrome de escroto agudo, ¿no? Escroto agudo se refiere al dolor de la zona genital, escrotal, que puede tener diversas causas, entre ellas la orquitis, la epididimitis o la orquiepididimitis, ¿no? Entre otras enfermedades. Epidemiológicamente vemos que esta patología, ¿no? Como acá en este estudio contemporáneo vemos del doctor Laura Lorenzo, en la que se estudiaron más de 600 pacientes, ¿no? Con escroto agudo en el servicio de emergencia y se vio que un 28%, un poco más, tuvo una orquiepididimitis, ¿no? Un porcentaje similar fue solamente una epididimitis, la inflamación del epidídimo. La orquitis estuvo presente solamente en un 10%, ¿no? Como ven. Entonces, lo más frecuente en este tipo de inflamaciones es que sea el epidídimo o el conjunto testículo-epidídimo, ¿no? Una orquitis pura, solamente una inflamación del testículo sin afectación del epidídimo, presenta en un porcentaje así, ¿no? 10% a menos.
y entre otras, bueno, causas de escroto agudo también que se encontraron, ¿no? Entonces, ¿por qué está producida esta orquipididimitis? Le vamos a llamar en el caso de esta enfermedad aguda. Vamos a ver como orquipididimitis aguda, ¿no? Tenemos causas infecciosas y causas no infecciosas, ¿no? Entre las infecciosas, pues tenemos a las causas bacterianas, ¿no? Virales, puede ser micóticas, puede ser parasitarias. Dentro de las bacterianas, vamos a dividirlo como algunos estudios en décadas pasadas lo hicieron, ¿no? Pusieron un punto de corte que es 35 años, ¿no? Y se dividió así, para menores de 35 y mayores de 35, ¿no? Entonces se vio epidemiológicamente que para pacientes mayores de 35 años, ¿no? La mayoría de estos gérmenes eran justo bacterias gram negativas, ¿no? Enterobacterias, como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ¿ok? Son digamos, a la cabeza las bacterias predominantes en ese grupo etario según esos estudios que se desarrollaron. Y en los menores de 35 años, ¿no? Se vio que la mayoría estaba pues relacionada a infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y a la cabeza, pues los gérmenes vienen a ser la clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Micoplasma también. Micoplasma también se relaciona. Y entonces son muchas las bacterias que pueden producir esto, ¿no? Divididos así, de acuerdo a esas edades. Hay otros gérmenes, bacterias que pueden producir también, ¿no? Como el Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, y también se han descrito casos de Brucela, ¿no? Que producen infección a este nivel. Dentro de los virus tenemos a virus, el virus más frecuente que produce inflamación a este nivel es el virus de la parotiditis, ¿no? De las paperas. Paramisovirus, ¿no? Lo vamos a ver en un momento también. Tenemos al virus del VIH, el citomegalovirus, ¿no? Virus de Epstein-Barr, virus del herpes, ¿no? Tipo 2, el dengue, el SARS-CoV y el famoso pues SARS-CoV-2, ¿no? Que también hemos visto casos descritos de orquipididimitis. Y dentro de las micóticas, pues principalmente cándida, criptococos, ¿no? En los pacientes sobre todo que están inmunocomprometidos, ¿no? Entre los mitos se ha encontrado el grupo de las filariasis, ¿no? Como la Wuchereria bancrofti, chistosomas y tricomonas vaginalis también, ¿no? Como causa de infección y que también se asocian pues a las relaciones, ¿no? Las tricomonas vaginales. Y dentro de la etiología no infecciosa tenemos pues las orquitis autoinmunes, que se ve justamente que se producen, ¿no? Anticuerpos antiesperma y están relacionadas muchas veces a problemas de vasculitis, ¿no? Como la poliarteritis nodosa, la púrpura de Heno-Schönlein, ¿no? Están asociadas justamente a esta patología y pueden debutar muchas veces con una orquitis, una orquipididimitis, ¿no? Medicamentosa, se ha descrito la miodarona, ¿no? El fármaco antiarrítmico. Se ha descrito que produce también inflamación testicular, al parecer dependiente de la dosis, ¿no? ¿Okay? Por manipulación uretral, ¿no? Después de un procedimiento quizás. Y la injuria que se puede producir en el epidídimo después o durante una vasectomía, ¿no? También produce pues inflamación, obviamente. Y otra causa, bueno, que no está acá mencionada, es el reflujo de la orina, ¿no? Como habíamos visto, ¿no?
los conductos eyaculadores drenan hacia la uretra prostática, entonces hay un reflujo de la orina, ¿no? De acá, de esta, la parte uretral, y la orina refluye de forma retrógrada hacia el conducto deferente, hacia el epidídimo, ¿no? Y produce también epididimitis, ¿no? Es una de las causas también frecuentes en la etapa, pues, de la niñez. Entonces, ¿cómo evaluamos a estos pacientes, no? Usualmente, pues, el paciente va a venir por dolor, ¿no? El paciente va a referir dolor, ¿ok? Va a haber hinchazón, ¿no? Hinchazón en la zona, aumento de volumen, pues generalmente unilateral, ¿no? Pero puede ser bilateral. Puede haber fiebre, ¿no? El paciente puede venir febril, puede venir con sudoración, puede venir con cefalea y hasta con dolor lumbar, ¿no? Todo, digamos, estos síntomas, si lo unimos así, ¿no? Fiebre, sudoración, cefalea, dolor lumbar, es uno de los, bueno, el dolor a nivel del testículo se relaciona justamente con los cuadros también de brucelosis, ¿no? Y acá pues tenemos que preguntar, obviamente, en la anamnesis, si han tenido contacto con animales, ¿no? Como la vaca, las ovejas, o si han tomado, pues, la leche no pasteurizada, ¿no? Entonces, podríamos considerar que se trata etiológicamente de una brucela, ¿no? Puede cursar con disuria, ¿no? Puede, si es que se trata, por ejemplo, de una infección urinaria, ¿no? Que también se acompaña de esta patología, ¿no? Infección urinaria y produce, pues, la migración de los gérmenes hacia el epididimo, hacia el testículo, ¿no? Entonces, vienen con síntomas urinarios también los pacientes, dependiendo de la edad, ¿no? Si son pacientes adultos, que también está asociada a la patología prostática, hiperplasia prostática, ¿no? O cáncer de próstata, entonces tienen síntomas urinarios y también podemos a través de esto relacionar, ¿no? Que sea esta la causa justamente, ¿no? Bien, entonces al examen físico, pues hay que hacer un examen físico dependiendo de lo que sospechamos también, de forma completa, ¿no? En la parte abdominal no vamos a palpar obviamente el abdomen, la parte inguinal, que también puede estar sensible, dolorosa, ¿no? La parte del cordón espermático. Y pues finalmente vamos a palpar también la unidad, ¿no? Del testículo y del epidídimo, ¿no? Acá palpamos ahí el escroto del testículo, lo podemos palpar de manera con una mano o de manera bimanual, ¿no? Acá vemos en esta figura, bueno, se palpa el epidídimo, podemos palpar la cabeza, el cuerpo, la cola, y podemos palpar en sí también el testículo, ¿no? El parénquima del testículo. Entonces vamos a diferenciar dónde está el dolor, predominantemente en el epidídimo, el dolor solo está en el testículo o en ambos está adolorido, ¿no? Vamos a ver si hay masas o no, etcétera, ¿no? Para también pensar en diagnósticos diferenciales, ¿no? El paciente viene con dolor y nosotros tenemos que ver si es una inflamación, una infección u otra cosa. Tenemos que preguntar también, pues, por si ha habido traumas o no, ¿no? Golpes, ¿no? Y bueno, los antecedentes que tenga el paciente, ¿no? Y hay dos signos que son importantes recalcarlos. Uno que es el signo de PREM positivo, ¿no? Que es característico de la epididimitis, ¿no? Que consiste, pues, en un alivio del dolor cuando levantamos, elevamos el escroto, ¿no? Hacia la zona inguinal, ¿no? Si lo levantamos y el dolor cede, ¿no? Se dice, ya que es un signo de PREM positivo, que es característico de la orquiepididimitis, ¿no? A diferencia del signo de PRE negativo, ¿no? Que es característico de una torsión testicular, ¿no? Es uno de los diagnósticos diferenciales del escroto agudo. Y el reflejo cremastérico va a estar normal en esta patología, o sea, no va a estar alterado el músculo cremáster. Estimulamos la cara interna del muslo, ¿no?
y vamos a ver cómo va a presentar una contracción, va a elevar el testículo, ¿no? Entonces, eso es lo normal que esperamos encontrar, a diferencia de una torsión testicular en la que el reflejo cremastérico pues va a estar abolido, ¿no? Entonces, son signos que nos permiten diferenciar de la infección, la epidimitis, de una torsión testicular, ¿ok? En el laboratorio vamos a solicitar lo que estamos sospechando, ¿no? Si sospechamos de una infección, tenemos que solicitar un urocultivo. Si sospechamos que es una infección de transmisión sexual, ¿no? Sobre todo en los varones sexualmente activos, ¿no? Generalmente son más jóvenes. Secreción uretral, ¿no? Puede haber a veces asociado a esta enfermedad una uretritis, ¿no? Ver descarga uretral, ver flujo por la uretra, o puede ser que no se vea. Pero si sospechamos hay que tomar la prueba, ¿no? El NAT-test, ¿no? Que es un test de amplificación de ácidos nucleicos, que también nos sirve pues para el diagnóstico de estas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Para las clamidias, para la Neisseria. La serología, ¿no? IgG, IgM sobre todo, ¿no? Para evaluar infecciones activas, sobre todo en los virus, ¿no? Para el virus de la parotiditis sospechamos, entonces se pide la serología y nos sale positivo, ¿no? O para un citomegalovirus, ¿no? O para otro virus, la serología sobre todo nos va a ayudar bastante. Si tenemos, vemos que hay pus y vamos a tener que aspirar, entonces se cultiva esa pus del epididimo y podríamos tener la causa, ¿no? del germen, ¿qué germen es? Y si, bueno, se realiza posteriormente el tratamiento del tema quirúrgico en la que vamos a obtener una muestra de este tejido, entonces vamos a mandar la patología y ahí también podríamos tener muchas veces el diagnóstico no histológico. Son para casos pues más complejos de hongo de repente, ¿no? En la parte de imágenes, ¿no? Sabemos, bueno, que al paciente, bueno, lo examinamos, tenemos toda su historia, el examen físico, laboratorio, pero muchas veces puede haber dudas, ¿no? Entonces, las imágenes nos ayudan mucho para diferenciar, ¿no? Qué tipo de enfermedad en el tema del espectro del escroto agudo es, ¿no? Una infección, si es que a veces puede haber líquido asociado alrededor del testículo, como vemos acá, ¿no? Hay líquido, este es el testículo, ¿no? El parénquima del testículo, y acá vemos líquido alrededor, ¿no? Que viene a ser un hidrocele, ¿no? Un hidrocele. Entonces, a veces no se palpa bien, entonces la ecografía nos va a ayudar. Y podemos ver también la formación de abscesos, como en este caso, ¿no? Acá esta infección, esta orquiditis se está complicando, un absceso, por ejemplo, entonces la ecografía nos lo va a determinar. Y la ecografía Doppler también, vamos a ver, pues, por ejemplo, acá en este caso, desde este testículo que está afectado, inflamado, vamos a ver una hiperemia, ¿no? Un aumento en el flujo, en la ecografía Doppler. La diferencia de este testículo que está sano, ¿ok? Que no va a haber un aumento en el flujo, ¿no? Va a estar, digamos, el Doppler conservado, ¿ok? Entonces, nos va a ayudar también para diferenciar si hay torsión o no, ¿no? La torsión, vamos a ver que el Doppler, pues, no hay flujo, ¿no? Flujo ausente. Entonces, la ecografía sí nos ayuda bastante, ¿ok? En nuestro diferencial, entonces, habíamos dicho que tenemos a la torsión del testículo, a la torsión de un apéndice testicular, ¿no? O hidátide testicular, también puede producir dolor. Traumatismos, ¿no? Bueno, si es que el paciente nos refiere sobre todo, ¿no? La historia clínica. La gangrena de Fournier, que es una fasciitis necrotizante de la parte genital, de la parte escrotal, que puede cursar pues también con dolor inicialmente, ¿no? Pero característicamente esta gangrena de Fournier pues se desarrolla de forma rápida, aguda,
y pues da signos que son característicos, ¿no? Como crepitación del escroto, necrosis de la piel, ¿no? Del escroto, entonces se puede diferenciar así clínicamente, ¿no? Posvasectomía también, ¿no? Saber la historia clínica, cómo, cuándo se realizó el paciente, la vasectomía. El cáncer de testículo también entra en el diagnóstico diferencial. Pueden haber cánceres que produzcan dolor, ¿no? La mayoría de cánceres de testículo son indoloros, pero hay algunos que pueden cursar con dolor y está dentro del diagnóstico diferencial. Y las hernias inguinales son importantes también distinguirlas, ¿no? En el examen físico vamos a identificar, ¿no? Examinar al paciente parado sobre todo y ver pues si hay una hernia que esté también produciendo el dolor que el paciente se aqueja, ¿no? Ok, entonces, teniendo el diagnóstico de esta orquiepidemitis aguda, entonces vamos a darle manejo, un tratamiento. Entonces tenemos el tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? En la parte médica tenemos que manejar el dolor en primera instancia, si el paciente pues viene por eso, ¿no? Por el dolor, y decimos que es una inflamación, una infección, hay que manejar el dolor con reposo, hay que recomendar al paciente que ese reposo, si es para tratarlo, si no está complicado, digamos, va para casa, ¿no? Se recomienda reposo, o sea, descanso. Si está en el hospital, si se hospitaliza porque está complicada, igual va a estar en cama, ¿no? Echado. Se recomienda elevación escrotal, ¿no? Para que también le ayude al dolor. Vamos a aplicar también, se puede aplicar compresas de agua helada, hielo local y dar pues antiinflamatorios no esteroideos, los AINE, ¿no? Ya sean en forma oral o parenteral. La antibiótico terapia, ¿no? Va a estar dada pues de acuerdo a la sospecha del germen que tratamos de forma empírica o dirigida, ¿no? Si es que ya tenemos días después el resultado de un cultivo, ¿no? Y podemos dar la medicación si sospechamos que es la bacteria que ocasionó eso. Corticoides, algunos recomiendan, se podría dar una dosis, una pauta corta de estos para la inflamación, pero sobre todo los asociados a las artritis autoinmunes, ¿no? En la que dar muchas veces corticoides con inmunosupresores, ¿no? Satioprina, ciclofosfamida, inmunoglobulina. Antivirales, pues en caso de pacientes con inmunocompromiso, ¿no? Como VIH, que tengan, pues, por ejemplo, un citomegalovirus, ¿no? Que hay que dar de repente un antiviral para este, ¿no? Canciclovir, por ejemplo. Antimicóticos, ¿no? Sí, igual, ¿no? Es el caso de que demostramos de repente una cándida. Antiparasitarios, para los casos, pues, de las filarias, chistosomas, ¿no? O las tricomonas mismas, hay que dar. Y pues si sospechamos también o tenemos demostración de que es una tuberculosis, hay que dar obviamente los fármacos anti-TB, ¿no? Lo vamos a ver en un momento. Estas recomendaciones de tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Son de la CDC, el año 2015. En sus guías lo dividieron así, ¿no? Para dar el tratamiento empírico. Para una epidemitis u epidemitis aguda, en la que sospechemos que haya la clamidia, la gonorrea, ¿no? Como transmisión sexual, ¿no? Se recomienda la ceftriaxona 250 miligramos, monodosis, más doxiciclina, ¿no? 100 miligramos 2 veces al día por 10 días. ¿Okay? Hay que asociar ese tratamiento, ¿no? La ceftriaxona sobre todo pensando en la Neisseria, ¿no? Por la alta tasa de resistencia que tiene hacia otros fármacos. En la epidemitis aguda, en la que sospechamos, ¿no? Transmisión sexual, clamidia, gonorrea, pero también organismos entéricos, ¿no? Sobre todo, nos dice la CDC en hombres que practican pues el sexo contra natura anal insertivo, ¿no?
Entonces, allí se recomienda la ceftriaxona, ¿no? En la gonorrea, y levofloxacino, pensando pues en clamidia en los organismos entéricos, ¿no? 500 miligramos igualmente por 10 días. Y para las orquipidemitis, epidemitis aguda, que pensamos que están causadas por organismos entéricos solamente, ¿no? Generalmente que son pacientes de edad más avanzada, ¿no? El levofloxacino igual durante 10 días, ¿ok? Entonces, existen diversos protocolos, pero me parece uno de los más usados y más prácticos, ¿no? De la CDC, dividirlos en estos 3 grupos. El quirúrgico, pues, cuando el tratamiento médico no responde, ¿no? Persiste la inflamación, o vemos que se forman, pues, complicaciones, ¿no? Como abscesos. Entonces hay que hacer cirugía, hay que drenar ese absceso. Puede ser escrotal, ¿no? Puede ser del epidídimo, puede ser absceso incluso intratesticular, ¿no? Que es mucho más raro. Puede haber infartos incluso en segmentario del testículo, ¿no? Pueden haber complicaciones de ese tipo agudas que amerite pues un tratamiento quirúrgico de drenaje, o incluso para casos más complejos, ¿no? Una orquiectomía, ¿no? Sacar todo el testículo, ¿no? Que está infectado. Como mención especial, acá la orquitis vírica, ¿no? La causada por el virus de la papera, que clásicamente pues aparece entre 3 a 10 días después de la aparición de la parotiditis, ¿no? Entonces, después de eso recién la infección baja hacia el testículo, ¿no? Usualmente se afecta a un testículo, ¿no? Pero cuando se afectan ambos, pues obviamente hay más riesgo de lo que es la infertilidad, ¿no? Cuando se afecta a uno, generalmente la fertilidad suele mantenerse, pero obviamente con dos, incluso estos testículos se pueden atrofiar y pues va a ser una causa de infertilidad importante. Se presenta, como ya sabemos, dolor, ¿no? Tumefacción de esta piel, eritema del escroto, y pues con un proceso infeccioso, ¿no? Escalofrío, bueno, fiebre, ¿no? Va a remitir usualmente en 7 a 10 días, y el tratamiento, ¿no? Se recomienda igual, ¿no? El reposo, el soporte, el levantamiento escrotal, los analgésicos, ¿no? Y eso sobre todo cuando es el virus de la parotiditis. A ver. Y acá el otro virus, ¿no? Que ya todos conocemos, pues el SARS-CoV-2, ¿no? Que tenemos en la literatura descritos los 2 primeros casos, ¿no? La primera en un niño en Italia, un niño de 14 años, que tuvo una epidemitis concomitante con una infección, ¿no? Por el SARS-CoV-2. Acá vemos en la ecografía el testículo derecho, unilateral en este caso, ¿no? Acá el testículo izquierdo está normal, y vemos acá el derecho que pues tiene un volumen 2 veces mayor, ¿no? Cursó con dolor, con fiebre este niño, ¿no? Se lo ingresó al hospital, obviamente, ¿no? Para hacer el estudio, ¿no? La prueba molecular del hisopado salió positivo, y pues se asumió de que esta infección fue por el SARS-CoV-2, ¿no? Felizmente no tuvo clínica respiratoria este paciente, y se dio el tratamiento básicamente de soporte, y se le dio antibióticos, y a los 8 días refieren que le dieron de alta, ¿no? Ya con mejoría de la infección, sin fiebre, ¿no? Y el otro caso descrito en la literatura es
Acá lo vemos en un adulto, ¿no? En Estados Unidos, también con orquitis bilateral, ¿no? COVID-19, igual que ingresó pues con dolor testicular bilateral, fiebre, ¿no? Y bueno, le hicieron las pruebas que salió positivo para el virus. En la ecografía Doppler, como ven acá, no hay un aumento del flujo bilateral, confirmando pues el diagnóstico de una orquitis, ¿no? Entonces, al parecer este virus no tiene también intromisión en el sistema urinario. Sabemos ahora que en la vejiga, en los testículos, en los túbulos seminíferos, también hay receptores de la ECA2, ¿no? De la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces se cree que hay una afección directa del virus hacia estos órganos. Muy bien. Como mención especial también tenemos la orquiepididimitis tuberculosa, ¿no? Que afecta, digamos, en este caso la infección es descendente, afecta a los riñones, afecta a los uréteres, baja la inflamación, la infección hacia la vejiga, la próstata, y por allí también puede introducirse hacia los conductos deferentes, que van a usualmente engrosarse, los conductos van a ser arrosariados, y va a llegar la infección al epidídimo, ¿no? Que esta infección, esta orquiepididimitis tuberculosa, va a ser resistente usualmente al tratamiento convencional, ¿no? Pensamos que es una bacteria común, se le da antibióticos y no cede. Entonces, pues tenemos que sospechar que sea de causa tuberculosa, ¿no? Puede asociarse a hematuria, azoospermia, obviamente, porque va a obstruir los conductos deferentes, y el diagnóstico puede ser de diversos, digamos, en orina, ¿no? Si lo detectamos en sangre en orina, vamos a ver que hay la orina, si le hacemos un examen de orina, vamos a encontrar esta triada, ¿no? Una piuria ácida estéril, ¿no? Y el tratamiento para esta orquiepididimitis tuberculosa, en primera instancia, es con los fármacos, ¿sabes? Como habíamos dicho, ¿no? La quimioterapia con los fármacos, cuádruple, quinta terapia, usualmente el esquema 1, como mínimo 6 meses, ¿no? Entonces, de 6 a 8 meses se le da. Y si necesita tratamiento quirúrgico, ¿no? Se le hace en esos meses que está con el tratamiento. Si es que no responde, sobre todo, si hay un absceso y no responde al tratamiento, hay que drenar, por ejemplo, ¿no? O hasta incluso hacer orquiectomía, ¿no? ¿Okay? Bien, y digamos, unas palabras para la orquitis crónica, orquialgia, o epididimitis crónica, epididimialgia, ¿no? Son, digamos, prácticamente la mayoría son complicaciones, consecuencias de las agudas, ¿no? Que no se resolvieron bien, no tomaron el tratamiento, no fueron tratadas por X motivos, y la infección persiste y se hace crónica, ¿no? Entonces, estas inflamaciones crónicas se definen como el dolor escrotal, ¿no? Que puede ser intermitente o puede ser constante, pero por lo menos se dice debe tener pues unos 3 meses de duración, ¿no? Igual puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Esto hay que evaluar, ¿no? Si este dolor viene específicamente de allí, o también puede ser parte de otros síndromes más complejos, ¿no? Como el síndrome de dolor pélvico crónico, por ejemplo, ¿no? Puede ser que no solo le duela el escroto, sino también tiene dolor quizás a nivel abdominal, pélvico, ¿no? Lumbar. Entonces puede ser un dolor netamente de este órgano, o puede ser un dolor referido de otro lado. Entonces, como causas, por eso tenemos que hacer una buena historia clínica, una buena evaluación, ¿no? Preguntar si ha tenido cirugías previas, ¿no? Como cirugías de hernia, cirugía de vasectomía, que pueden dejar dolores crónicos, ¿no? Acá en estos órganos, de repente había historia de traumas, ¿no? De
de algún traumatismo, pues un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Y que después de eso le apareció el dolor. Aneurismas también se describen, ¿no? Aneurisma de aorta, que produce un dolor referido aquí. Y unos estudios contemporáneos nos muestran que también la disfunción del piso pélvico puede ser causa de este dolor crónico, ¿no? Enfermedades vertebrolumbares también, ¿no? Pueden asociarse, ¿no? De repente alguna discopatía ahí de la vértebra y produce dolor acá a nivel escrotal, ¿no? Y también mencionar que pues en el 25% de los casos no se sabe por qué, ¿no? Son idiopáticos. El manejo también es complejo, ¿no? Es una entidad que hay que darle pues nuevamente de repente o de nuevo antibióticos, hay que darle analgésicos. Si no cede, se le puede dar hasta antidepresivos, ¿no? Antidepresivos tricíclicos. Si no cede con este manejo, se puede bloquear el cordón espermático, ¿no? Se inyecta en el cordón anestésicos locales, ¿ok? Se puede hacer fisioterapia del piso pélvico, ¿no? Si sospechamos que es una disfunción del piso pélvico. Neuromodulación sacra también se describe, Botox también se ha experimentado, o sea, es toda una entidad, ¿no? Y finalmente, el último step, digamos, es el manejo quirúrgico, ¿no? Haciendo una denervación microscópica del cordón espermático, ¿no? Vamos a encontrar el nervio, ¿no? Está allí y lo vamos a ligar, se denerva, ¿no? Vamos a hallar que hay, digamos, mejoría del dolor en un 50% de los pacientes, ¿no? Que responden a esto, otros 50% no responden. También la epididimectomía, ¿no? Operar, sacar el epidídimo, ¿no? En el caso de dolor del epididimo crónico, de la epididimialgia. Y pues igual puede resolver en algunos pacientes, digamos, tiene un 25-30% de efectividad, en la mayoría no va a resolver el dolor. Y por último, igual, ¿no? Si el dolor es una orquialgia crónica, hacer la orquiectomía, ¿no? Que también podría, como no, resolver el problema del dolor, ¿no? Entonces, esto de crónicos sí es algo complejo en el manejo, ¿ok? Y bien, creo que he llegado al fin de la clase. A ver. ¿Tuviera alguna duda de repente, alguna pregunta por ahí? Sí, doctor. ¿Me escucha? A ver, la escuchamos. Disculpe la molestia, pero se me cortó la conexión un momentito durante el tratamiento empírico de la antibiótico-terapia. Ya, Quería ya, saber ya. si podía repetir la última parte de eso, de los organismos entéricos. Ya, ok. Bueno, según las guías de la CDC del 2015, se recomendaba ciertos, no sé si lo ven ahí. Sí, doctor. Se puede ver, ¿no? Ok. Entonces, si es la epididimitis causada por clamidia gonorrea, ceftriaxona más doxiciclina, ceftriaxona monodosis, doxi 10 días. Si se sospecha ITS y organismos entéricos, ceftriaxona más levo. Y si se sospecha solo organismos entéricos, levofloxacino 10 días. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, doctores? Sé que son no sé cuántos más vamos a ver. 84 participantes. Doctor, una pregunta. O sea, hasta que se detecte específicamente de qué agente incluye, no sé,
trate, ¿se puede combinar el tratamiento, es decir, darle cicloxona más doxiciclina más una fluoroquinolona? Claro, este es tratamiento empírico. Obviamente, si le tomamos un cultivo, ¿no? Habíamos dicho uretral o un urocultivo, y a los 4 días nos sale que es resistente a, digamos, al levofloxacino, podemos cambiar, podemos modificar el tratamiento. Claro que sí. Esto es la parte inicial, digamos, ¿no? Dar el tratamiento, arrancamos y con los cultivos que se tomaron previamente el antibiótico se puede modificar, ¿no? Igual que una ITU, igual acá se puede dar el tratamiento empírico inicialmente. Después de repente vemos que es tuberculosis, ¿no? Entonces tenemos que derivarlo para darle el tratamiento correspondiente, ¿no? Así es en estos casos. Tenemos que hacer el seguimiento, es muy importante el seguimiento, no dar el tratamiento, se va a su casa, nunca lo vemos, no. El seguimiento es sumamente importante para poder resolver el problema del paciente. Listo, doctor, gracias. Otra vez, en el uso de compresas frías también está recomendado y ¿en qué caso también podríamos usar analgésicos en estos casos? Ah, disculpe, no le escuché bien, si lo repite un poquito más fuerte, por favor. Doctor, sobre el uso de compresas frías en este tipo de pacientes, o sea, ¿por cuánto tiempo debe usarse? Y es también para qué recomendaría en el uso de analgésicos para este tipo de casos. Ya, claro. Habíamos dicho que en el manejo estaba, ¿no? Manejo del dolor. Con compresas frías se pone, más o menos, indicamos que se pongan cada 3 horas, ¿no? La compresa y unos 10, 15 minutos. Y así lo repiten. Puede ser hasta que baje bien el dolor, ¿no? Usualmente el dolor baja en 3, 5 días, ¿ok? Entonces el paciente puede usar todo ese tiempo, ¿no? Una semana si queremos, hasta que le baje bien el dolor. Y lo que sí hay que recordar es que, si bien es cierto, baja el dolor, pero la hinchazón, ¿no? Si lo tocamos, todavía sigue inflamado. Entonces, eso explicamos al paciente también, que la inflamación puede durar de 3 a 4 semanas en remitir, ¿no? El dolor en sí, en los primeros días se resuelve. Como le digo, las compresas frías, los analgésicos, hay que darle porque es una inflamación. ¿Cuánto tiempo? Igual es variable, ¿no? Una semana, lo mínimo de lo que son las compresas, puede ser 10 días, ¿no? A los analgésicos igual, de 7 a 10 días los analgésicos hasta que el paciente sienta, ¿no? Que está ya bastante aliviado. Para eso son los medicamentos. Listo, doctor, gracias. Bien. Tenemos un minutito más, de repente por ahí alguna duda que quedó. Nada, doctor, todo claro. Bien, muy bien, doctores. Entonces, estamos como cumplida la clase, gracias. Y estamos viéndonos en las prácticas, ¿ok? Listo. Gracias a Gracias, todos. doctor. Bien. Hasta Bien, luego. doctor, gracias.